Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Nos encontramos trabajando de esta manera hoy, ya saben por las circunstancias. Vamos a hacer un cierre del trabajo, del primer trabajo que hicimos de manera online. Vamos a ir viendo las preguntas que varios ya han respondido y vamos a darle un cierre. Para la primera pregunta, que es ¿por qué es importante el agua para los seres humanos? La mayoría, en general todos, hicieron buenas respuestas, pero para dar un cierre o un redondeo podemos decir que el agua es importante porque es fuente de vida. Es indispensable para los seres vivos. Sin ella nosotros no podemos vivir. Es de saber que el agua es un recurso indispensable que nosotros necesitamos a diario y todos los seres vivos que nos rodean para poder vivir. En la segunda, que indica, se afirma que el agua es un recurso natural. Averigua qué significa esos términos. Muchos buscaron y está bien la respuesta. Básicamente un recurso natural es un bien, un elemento, algo que se extrae de la naturaleza y que es aprovechado por el hombre para ser usado para las necesidades de cada uno. Es decir, es un material que se extrae de la naturaleza donde el hombre no lo genera y a partir de ahí lo utiliza para los fines que necesita. En la tercera, que dice, ¿qué acciones del hombre conoces que contaminen el agua o disminuyan su disponibilidad? Varios fueron detallando diferentes acciones que a diario nosotros hacemos y vemos que básicamente van contaminando el agua y reducen la cantidad de agua que nosotros podemos utilizar. Más adelante vamos a ir viendo por qué es así y por qué hablamos de disminuir el agua que nosotros disponemos. Varios hablaron de la actividad doméstica, la industria, la agricultura, la ganadería, la minería. Dentro de la agricultura podemos decir el tema de utilizar agroquímicos, dentro de la minería, las explotaciones de minerales, el uso del petróleo, etc. La mayoría fue trabajando más que nada englobando en esos grupos, que está muy bien. En la pregunta número 4, ¿qué acciones se pueden hacer para conservarla? Es decir, tratar de, que ya identificaron en la tercera, cuáles eran las acciones que a diario se ven que contaminan el agua, ahora ver qué acciones nosotros podemos hacer para que esas acciones negativas se reduzcan o sean lo menos dañinas posible. Ahí nombraron el tema de sellar las tuberías, es decir, sí hay una problemática, más que nada en nuestra ciudad, pero en general en la mayoría de las ciudades del mundo, donde las pérdidas de agua por rotura de cañerías es bastante importante. Además, nombraron acciones que nosotros podemos hacer, como el tema de ducharnos o bañarnos en menor tiempo, no estar con la lluvia mucho tiempo usándola, reciclar el agua, no dejar perdiendo las canillas, es decir, básicamente optimizar el consumo del agua. Tenemos que tratar de que el agua que utilicemos lo hagamos de la manera más eficiente posible. Y tratar, que eso sería una lucha que se podría hacer, que todos los electrodomésticos que requieran agua, que sea de uso masivo aquellos que lo puedan producir con el menor gasto de agua. Si no saben, por ejemplo, los lavarropas utilizan mucha cantidad de agua, pero hay lavarropas que son más eficientes,
que su consumo de agua es inferior al promedio. El tema que esa tecnología que produce menor gasto de agua es mucho más costosa y más difícil de acceder. Entonces se tendría que reducir ese costo para que el agua se utilice de manera más eficiente. En la pregunta número 5, que era sobre una opinión sobre el uso de aguas residuales para riego de cultivos, está bastante relacionada con la sequía y cuidados que hay que tener a la hora de usar el agua residual. Es decir, esas dos preguntas van bastante unidas o relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque nosotros el agua residual o el agua que se va por las cloacas tiene un alto contenido de sustancias bastante nocivas para los seres vivos. Entonces, reutilizarla para los cultivos es una idea muy interesante que le da un fin a ese agua y no solamente se deposita y daña un ecosistema, sino que se le da un fin práctico. El tema es que ese agua, como vengo diciendo, residual, está contaminada. Entonces, para usarlo, ya sea para cultivos u otros usos que hay que nombrar en la pregunta número 7, hay que hacerle un tratamiento previo, un tratamiento adecuado para el fin que se lo quiere utilizar. Ustedes en general pusieron en la 7 de reutilizar que está bien, que se podría utilizar, pero que hay que tener en cuenta es que es un agua contaminada y que hay que hacer los cuidados previos o los tratamientos adecuados. Que lo volvemos a repetir en la 6. Es un agua que tiene agentes, sustancias que son nocivas para los seres vivos, entonces hay que realizarle tratamientos para que ese agua cumpla los requisitos y no sea contaminante. Y en la 7, ¿qué otros usos se le puede dar al agua residual? Además del riego de cultivos, como se explicaba en la 5, porque tiene una concentración bastante interesante de sustancias que pueden funcionar como fertilizantes, se lo puede usar también para el consumo humano, para el riego de espacios verdes, para una agricultura no tradicional que es a base de agua. Pero todos estos usos, por supuesto, como vimos en la pregunta anterior, en la 6, todo tiene que tener un tratamiento adecuado. El agua residual, para utilizarse, siempre se debe tratar, porque si se la utiliza cruda como sale de las cloacas o de los pozos ciegos, ese agua es contaminada y tiene agentes o sustancias patógenas que pueden generar problemas a la vida y demás. Por ejemplo, en Las Vegas, que es una ciudad que se encuentra en Estados Unidos y en el desierto, es una zona que en sí no hay tanta cantidad de agua. Las lluvias anuales son extremadamente pocas, es un desierto. Entonces, la forma que la ciudad tiene agua constantemente es a partir del agua residual. Tiene una red bastante eficiente de cloacas que lleva a una planta de tratamientos donde ese agua se trata y luego se lo lleva a un lago que hay sobre la zona. Ese lago es controlado periódicamente para que la vía acuática que hay en la zona no se vea dañada y para que cuando se extrae ese agua para consumo humano sea una potabilización adecuada. Y ya cerrando en la número 8 que habla sobre nuestra ciudad, qué ocurre con el agua residual. En nuestra ciudad el agua residual no es reutilizada, sino que se le hace un tratamiento para que luego sea depositada en el Bajo Giuliani y que su impacto ambiental sea el menor posible.
Básicamente es eso lo que se hace con el agua en nuestra ciudad. Como algunos nombraron, también es cierto que por diferentes pérdidas o por la saturación de las cañerías de cloacas, el agua residual va a lugares que no tendrían que ir. Por ejemplo, la laguna Don Tomás o lugares donde se extrae el agua para el riego de las calles de tierra. Es cierto que el riego que se hace en las calles de tierra tiene un porcentaje de agua residual y por eso muchas veces en los que viven en los barrios o en las zonas donde riegan diariamente o semanalmente, cuando pasa el regador sienten un olor nauseabundo, que es porque pueden estar contaminadas con aguas residuales. Bien, con esto ya terminaríamos el primer trabajo. A la brevedad voy a subir al Classroom todas las actividades que vamos a empezar a hacer a partir de esta semana por este nuevo extensión del periodo de aislamiento preventivo. Nos estaremos viendo. Saludos, chicos.